Bienvenidos, bienvenidas. Estamos aquí con el escritor David Lorente Fernández y vamos a conversar con él acerca de su nuevo libro de relatos, pero también vamos a hablar un poco sobre su pasión por la literatura y me interesaría muchísimo conversar sobre ese cruce entre antropología y literatura que precisamente tener un antropólogo en el canal de Bestia Lectora es una alegría. Bienvenido, David. Muchas gracias por acompañarnos. Un placer, Tess, gracias a ti. Muy bien, David. Un secreto es algo que puede interferir en nuestra vida y transformarla sin que nos demos cuenta, ¿no? Pero, ¿cómo empieza este secreto que es este libro? Bueno, pues yo había acumulado durante los años varias historias un poco personales, ¿no? Que estaban dentro del ámbito de lo privado, ¿no? Como nos pasa un poco a todos, ¿no? Y le había dado a las historias muchas vueltas, uno se las va contando a sí mismo, y llegó un momento en que dije, bueno, pues esto lo tengo que sacar, ¿no? Tenía esa urgencia de que quería comunicar esas historias que tenían en su origen un estatus de secreto, ¿no? Por varias cuestiones. Entonces las transformé en relatos y publiqué ese libro. Secretos porque, pues muchos motivos, ¿no? El lector yo creo que puede hacer distintas lecturas de este concepto de secreto en la obra, pero fundamentalmente porque son cosas que están ocultas, ¿no? De acuerdo al término etimológicamente, porque son cosas privadas, porque son cosas difíciles de contar y porque tienen ese encanto de los secretos cuando nos lo cuentan, ¿no? Mm, Eso es lo que yo esperaba un poco, ¿no? Que cuando te cuentan un secreto es algo que de alguna manera te interesa, ¿no? Que tiene ese mm. tono confesional. Ujú. Claro, tiene en ese sentido, cuando entramos en la lectura, nos esperamos tal vez una historia eh, mítica o esperamos que cada vez se escarbe más en lo asombroso de lo mitológico, ¿no? Pero en realidad las historias son muy cercanas y son muy íntimas. Me ha interesado mucho cómo juegas con el legado, podríamos decir, cultural, Ujú. pero trayéndolo a las relaciones, a una persona que te cuenta un secreto, como dices, ¿no? Ujú. Sí, aquí, bueno, yo quería un libro escrito por un escritor y no por un antropólogo, aunque, claro, esto no tiene por qué ser opuesto, ¿no? Quiero decir, hay muchas relaciones fructíferas entre la antropología y la literatura a lo largo de la historia de la literatura en diferentes países. Con eso quiero decir que no quería un libro que fuera de antropología, ¿no? Mm, La antropología es mi vida, o sea, yo percibo a través de la antropología, no sé dónde empieza David Lorente y dónde empieza la antropología. mm, Entonces, mi vida personal, mi intimidad, es una intimidad antropológica, ¿no? Yo creo que era antes de llegar a la antropología. La antropología me dio un método que coincidía con mis intereses personales, con mis preocupaciones y me permitió sistematizar y llevar más lejos ese interés. Pero estos relatos son relatos íntimos y personales, ¿no? Claro, están imbuidos de ese contacto con la alteridad, con lo otro, con lo mm, misterioso, que es una preocupación mía, pero a través de la mirada de una persona que se lo cuestiona un poco con un método, ¿no? Por decirlo así, aunque no aparece en el relato, ¿no? Me interesa mucho dar un respeto, una seriedad, hacer un acercamiento pues profundo, ¿no? A esas realidades. Y también quería contar realidades que no fueran muy difundidas, ¿no? Porque tenemos acceso a toda una literatura un poco común sobre los secretos oficiales, ¿no? Quiero mm. decir, cuando uno habla de lo exótico, un poco hay una expectativa de las temáticas que se van a tratar o de los lugares que se van a visitar, ¿no? Y yo quería hablar de mis propios lugares un poco fuera de los circuitos habituales a los que he llegado después de muchos años de relación con ellos, ¿no? No son cuestiones fugaces, sino relaciones profundas, prolongadas, en las que uno va captando matices, va captando la personalidad de distintos individuos y eso mezclado con mi propio desarrollo personal y de lecturas, ¿no? Entonces, Claro, ofrecer eso en forma de relatos. qué interesante. Ujú. El libro, aunque se presenta como un libro de relatos o de cuentos, incluso podríamos decir, tiene mucho de exploración interior y también podría leerse como un libro de viajes, ¿no? Me preguntaba, ¿cómo definirías, refiriéndonos al género literario, este libro? Pues
Fíjate, yo no lo había enfocado, a ver, depende de dónde ponga uno la mirada, ¿no? Mm, Creo que una clasificación a nivel editorial puede no ser la clasificación del libro en tanto a tal, quiero decir, normalmente se clasifica por la temática, ¿no? Entonces, trata de viajes, pues es un libro de viajes, pero mm, para mí los viajes y la antropología es una excusa, o sea, yo quería hacer un libro literario sobre reflexiones personales, escrito en un estilo literario, con una estructura literaria, en la que fuera un poco una excusa, ¿no? mm, Digamos, yo hablo de viajes y hablo de antropología porque son el mundo que conozco bien. Ese es claro. el material del que me nutro, ¿no? Pero es un libro en el que pongo al escritor por delante del antropólogo, ¿no? Y también por delante de los viajes. Los viajes son un poco la excusa o la forma de explicar el acceso a realidades diferentes de las que parte el autor, digamos, Mm, ¿no? El viaje nos permite llegar a algo diferente de lo que es nuestro mundo inmediato, que siempre está un poco lejos, ¿no? Bueno, aunque mm, uno se instale en ese mundo otro durante un tiempo, siempre acaba regresando a otro lugar, ¿no? mm, Entonces los viajes son como decirle a alguien, bueno, mira, voy a otro sitio, ¿no? Otro sitio espacial, otro sitio temporal, otro lugar, ¿no? Un sueño puede ser un viaje también, ¿no? claro. Entonces, desde ese punto de vista es un libro de viajes, pero no es un libro de viajes al uso en el sentido de que vamos a encontrar una guía de viajes o vamos a, ¿no? Va un poco más, o un viajero que cuenta sus memorias después de haber recorrido un lugar, ¿no? En realidad son viajes y no lo son tanto porque son lugares en los que yo he vivido mucho tiempo, entonces para mí tampoco es tan viaje, ¿no? Pero bueno, jugaba con ese asunto del viaje, son cuentos dinámicos en los que hay desplazamientos, Mm, hay un intento de contacto con algo que es distinto, hay un esfuerzo por contactar con los distintos y a la vez encontrar un punto de encuentro de una traducción, que ese distinto no te anule, ¿no? Sino un mm, poco de fusión con ese otro. Entonces, para mí es muy difícil clasificar el libro, ¿no? Yo diría es un libro de relatos y ahí me quedaría, mm, porque puede ser un libro sobre lo mágico, pero ojo, no es un libro esotérico ni de, ¿no? Puede ser un libro sobre la intimidad. Me gustó mucho, en esa reseña que hiciste, me gustó mucho que dijeras que era un libro sobre la geografía y lo íntimo, porque era una mm, forma muy distinta de entenderlo, yendo a lo profundo, de lo que sería una lectura convencional de ese libro, ¿no? Y eso me gustó, porque por ahí iba también mi intención, ¿no? Es un libro íntimo y es un libro de geografía, es un libro de culturas, es un libro sobre lo mágico, sobre lo que pasa cuando nuestra realidad se fragmenta. Es un libro que tiene una tesis y es que vivimos en una realidad que puede ser muy diferente en otros lugares, pero totalmente distinta. Y a mí me interesa explorar esas otras realidades que te permiten formas de experiencia tan ricas y tan profundas, ¿no? Donde puede uno vivir aquí y en otro mundo simultáneamente, pero no basándome únicamente en la imaginación, sino basándome en la realidad de otras personas que viven eso cotidianamente con el pleno sentido de realidad, ¿no? No como mm, una creación ficticia del escritor, sino como esos mundos existen, ¿no? O mm. sea, existen para esas personas. Entonces, meterme un poco ahí. Ujú, Qué bueno. Sí, sobre eso también te quería preguntar porque me parece muy interesante cómo has trabajado el tema del movimiento, del traslado y en ese sentido el encuentro con lo distinto que decías recién, ¿no? ujú. Presentas de algún modo una manera de pensar al otro muy empática, ¿no? Y no sé si había una reflexión antropológica quizás ahí, ¿no? También. Claro, bueno, yo creo que esa es una forma personal en la que yo veo al otro y también es una forma prescrita por la antropología para ver al otro. Me Mm, explico, mm, ¿no? Cuando uno toma un libro escrito por un periodista, con todo lo bueno que puede ser, es un enfoque muy diferente, ¿no? Entonces, en los libros de viajes escritos a veces desde una perspectiva periodística o por un viajero, el encuentro a veces llega a un punto de desencuentro en el mm, que salen, lógicamente, y eso es algo que estudia la antropología, ¿no? Nuestros prejuicios culturales, nos defendemos, eso nos invade y entonces lo colocamos en un estatus distinto, ¿no? Lo evaluamos, lo despreciamos, tenemos un encuentro difícil de manejar con la otredad, ¿no? Entonces la antropología te enseña cómo manejar eso, ¿no? Te da digamos, parte de eso, ¿no? Parte de que el otro no está mal, ¿no? No claro. está mal en relación con tu cultura, que todas las culturas lo hacen, no solo la nuestra, ¿no? El otro siempre está mal, ¿no? O sea, Sí, sí,
Si no, no mantendría la cultura su propia, o sea, si reconociera la bondad del otro, podría uno disolverse, ¿no? Como grupo, o sea, Claro. es lógico, ¿no? Es una... Pero la antropología te entrena un poco la sensibilidad para percibir esa cercanía del otro a pesar de que está ontológicamente, usando ese término, a galaxias luz de nosotros, ¿no? O sea, hay una distancia enorme entre las culturas que muchas veces se quiere salvar diciendo, bueno, somos todos iguales, somos todos los mismos. Sí, pero cuidado, porque no, me explico. O sea, es tanta la diferencia, tan increíble y tan fascinante la diferencia, que encontrar ese encuentro, o sea, buscar ese encuentro y también un poco actuar de traductor, eso es algo que tiene la Claro. antropología, ¿no? Es decir, yo hago como mediador y te puedo traducir o puedo traducir a alguien un poco lo que está ocurriendo, porque pues he tenido un entrenamiento para eso, ¿no? Para decir, bueno, a ver, esto cómo lo hago asequible, ¿no? O que pueda digerirse, ¿no? Porque si no lo encuentro puro es así un choque, ¿no? Claro, qué Sí. bueno. Y a lo largo de los distintos relatos vamos moviéndonos a través de la geografía, como decías, pero me ha interesado que empiezas y terminas en Lima. Y quiero preguntarte por tu relación con Lima, ¿cuál es el vínculo que te une a esa ciudad? Bueno, yo soy un antropólogo, yo nací en Zaragoza, llevo en español, tengo en español peninsular, tengo en español mexicano, eso es algo interesante también, podemos hablar después, ¿no? De esos distintos españoles, distintas variantes, no sé cómo llamarlo, ¿no? Del español, que cada Sí, una tiene su propia, todo, ¿no? Bueno, vivo en es México, fascinante, es fascinante, es algo fascinante, ¿no? Y que está muy unido a las otras realidades que pasan por el lenguaje, se construyen con el lenguaje. Entonces, tal cual. bueno, pero eh, No nos vayamos de tema. exacto. Llevo 24 años en México y mis relaciones con México, trabajo aquí, vivo aquí, he hecho mucho trabajo de campo con grupos indígenas aquí y también me he metido en realidades urbanas que no tienen que ver con las realidades indígenas por mi gusto personal de meterme en otros sitios donde a veces no corre uno cierto riesgo psicológico, hasta físico, me entiendo, en otros sitios, ¿no? Pero bueno, el viaje implica eso. Y desde México yo empecé una relación con Perú, primero de manera muy fortuita, porque fui a un congreso y luego Perú me atrapó de una manera brutal. Y mi relación con Perú fue antropológica y literaria al mismo tiempo. O sea, me empecé bueno, yo no separo las dos cosas, ¿no? Es algo muy interesante como uno leyendo literatura se acerca a la realidad de una manera muy particular, viviendo la experiencia también. Entonces puede formar todo parte de una forma holística de conocimiento, ¿no? Por decirlo así. Qué bueno. ¿No? Bueno, yo lo hago así, ¿no? Yo siempre leo literatura cuando voy a un sitio. Entonces leí muchas novelas sobre Perú y me encantó ver cómo las novelas te brindan cómo se siente, cómo se vive, cómo hay una estética. Y eso uniéndolo con tus propias sensaciones, pues fue formando una amalgama. México y Perú son dos países que tienen muchas cosas en común, tienen otras diferentes, pero tienen muchas cosas en común y es muy interesante porque mi visión no venía de España, mi visión venía de México. Es decir, yo era una persona que después de no sé cuántos años aquí llegué a Perú y tenía una visión desde México, ¿no? Si hubiera ido directamente a España hubiera sido una visión distinta. Entonces tenía la visión de un país en el que yo me había instalado, ya conocía mucho, hacia otro país, esta vez de América del Sur, distinto, con población indígena, con un pasado colonial parecido. Y entonces, pues surgió como una relación amorosa, bueno, amor intenso y también desencuentros, ¿no? Con Perú. Y dejé un poco en el libro al escribirlo que ese ir y venir permitiera permear la estructura, ¿no? Que no impusiera yo una estructura tan rígida. Y quizá por eso empieza y acaba en Perú, ¿no? Porque para mí es el viaje también, fíjate, es cierto, ¿no? Yo vivo en Bueno, México, entonces mi viaje tiene que ser a otro sitio, ¿no? Entonces, claro, qué bueno. estoy, ¿no? Entonces, claro, fíjate, ¿no? Eso me estoy dando cuenta ahora hablando contigo. Entonces, pues claro, mi viaje, aparte esos dos relatos son relatos de mucho movimiento, entonces tienen que ver con eso, Totalmente. ¿no? Con ese viaje que por otro lado era, para mí, valga un poco lo exótico dentro de lo exótico, ¿no? Era, claro, sales de algo que no es lo tuyo y te metes en otra cosa, entonces ya es como cajas, ¿no? Pero sí, creo que tiene que ver con eso. Qué bueno. Me pregunto, como antropólogo, ¿qué es lo que más curiosidad te genera del comportamiento humano? La relación con el otro lado. Y al referirte a otro lado, ¿te refieres al distinto o al otro lado del más allá? Al, ¿O a qué otro lado? exacto, al más allá.
pero hay muchos más allá, quiero decir, ¿no? Mm. En Occidente se tiende a pensar, bueno, en la actualidad casi el más allá no existe, ¿no? Que es algo por lo que también me gusta mucho a mí dialogar con realidades latinoamericanas, ¿no? El más allá, bueno, estoy caricaturizando, simplificando, claro que hay de todo, ¿no? Pero en Occidente el más allá no existe o es algo que está sujeto a la creencia de lo que pasa cuando morimos. Y ahí está, ¿no? Entonces, no hay que pensar mucho en eso porque mejor vives la vida en el momento, quién sabe si te mueres y hay algo o no hay nada, ¿no? Y entonces, si eres religioso, bueno, estoy caricaturizando, pero para mostrar un poco la diferencia, ¿no? Pues en México mi experiencia es que no. O sea, hay un más allá que vive con nosotros, es decir, todas esas presencias del otro lado que aparecen aquí, el Día de Muertos, por ejemplo, pero también en la vida cotidiana, o sea, la gente ve cosas todo el tiempo, ¿no? Hay fantasmas, hay aparecidos, hay memorias que se medio encarnan, entonces hay un pasado que es presente y eso está interpenetrado completamente, ¿no? Tenemos el más allá de los sueños. ¿Qué pasa con los sueños, no? No son espacios de la imaginación, son espacios de la realidad a los que tú puedes acceder en ciertas condiciones y que los chamanes saben manejar eso muy bien, ¿no? Entonces, esos sueños son formas en las que la persona puede acceder a una realidad real que no es esta. Y es más real que esta porque ahí ocurren cosas. Entonces, puedes hablar con muertos, te dan mensajes, ¿no? Ese es otro más allá, ¿no? Luego está otro mundo, otro de los espíritus que viven en ciertos sitios. Aquí ya me muevo más al mundo indígena, ¿no? Lugares del paisaje donde viven espíritus que interaccionan con los humanos favorable o desfavorablemente y hay que saber lidiar con ellos porque forman parte de nuestro mundo social, no se los puede excluir, pero claro, son muy poderosos, son peligrosos, son caprichosos, se quieren quedar con nosotros a veces necesitamos que nos den algo, entonces tiene que haber toda una relación. Y luego está el último más allá, que es lo que pasa cuando nos morimos, ¿no? Bueno, y ese otro más allá, pues no es un más allá de ida y no retorno, sino de interacción constante, ¿no? Porque, pues vuelvo a lo del Día de Muertos, ¿no? O sea, los muertos no están, no se fueron o quién sabe lo que pasó, ¿no? Vienen aquí y vienen a comer, o sea, algo muy pedestre, ¿no? Sí, Muy sí, común, ¿no? O sea, y entonces, para mí eso fue una, no sé, algo personal que yo traigo. Siempre me preocupó desde pequeño, ¿qué pasa? Qué hay más allá, ¿no? claro. Qué otros planos de realidad? Y la antropología me permitió darle una forma a tratar eso con seriedad, con un método, con respeto hacia el otro, con una reverencia por ese conocimiento y ese mundo del que yo no vengo, pero que la verdad me fascina. Es un mundo, a mí en mis términos, ¿no? Me encanta esa parte. Qué bueno. Y dentro del campo de la antropología, en qué terreno sueles trabajar? Bueno, yo he hecho principalmente trabajos sobre, vamos a llamarlo así, sobre medicina tradicional, chamanismo, podríamos ponerle esas Interesante. categorías, ¿no? Eh, sobre cosmología, o sea, cómo describen, cómo entienden la estructuración del mundo, que Mm, es algo completamente distinto del mundo. A partir de ahí, he hecho, bueno, estudios derivados. Cuando uno trabaja mucho en un lugar, pues empiezas con un tema y luego empiezas a trabajar otras mm, cosas, ¿no? Y eso me ha interesado. Esos son mis temas principales, ¿no? O sea, como, como lo que en antropología se llama antropología del mm, cuerpo y del interior del cuerpo, es decir, cómo se concibe construido el cuerpo como una entidad que habita dentro del cuerpo. En el mundo indígena hay muchas almas dentro de un cuerpo que se comportan de forma diferente y eso te lo hace de una riqueza inmensa, ¿no? No es solo mm, un alma, es que es un mundo interior. Y cómo eso se relaciona con la enfermedad, cómo se relaciona con la salud, cómo se relaciona con los especialistas que curan a las personas partiendo de esa constitución particular, que no es la occidental de la persona, que exige una terapéutica distinta. Entonces, eso es en lo que más me he enfocado yo, ¿no? Digamos. claro. Sí. Y ahora, mientras te escuchaba, pensaba, lógico, todo esto está en el libro, ¿no? Todo esta reflexión sobre la enfermedad, sobre los miedos, y por otro lado, lo que comentabas antes del mundo onírico. Me ha parecido muy interesante cómo has conseguido de algún modo materializar el mundo onírico en el libro. Y te quería preguntar por eso, ¿cómo visualizas, esos relatos para poder ponerlos en palabras? Poner en palabras algo tan abstracto y hacerlo tan cercano. Porque de alguna manera lo he vivido. Quiero decir, cuando la antropología
Bueno, voy a así explicar pequeñas cosas, ¿no? Porque no todo Sí, el mundo sí. entiende lo mismo Hay muchas variantes de la antropología, antropología social, cultural, pero voy a dar algunos como... La antropología básicamente trabaja con dos cuestiones, ¿no? Lo que la gente dice y lo que la gente hace. Entonces, por un lado tienes los testimonios de lo que la gente te cuenta y por otro lado tienes que observar lo que las personas hacen, ¿no? Porque es muy distinto el discurso de la práctica, se complementan, bueno. Entonces, cuando yo comencé en México a trabajar, hice una investigación en un lugar de tradición indígena, eh, fui allí a vivir durante mucho tiempo y la gente estaba obsesionada, había todo un sistema de regadío, estaba todo lleno de manantiales y de arroyos, ¿no? Entonces, pues la gente estaba obsesionada porque había una realidad paralela viviendo dentro del agua. Y yo dije, bueno, esto es maravilloso, maravilloso porque es casi literario, ¿sabes? O Sí, sea, totalmente. es literario, pero es real porque hay muchas personas que lo creen, bueno, no creen, que lo viven fervientemente. Claro. Entonces tenemos una realidad real. Y en ese mundo del agua ocurrían muchas cosas. Entonces vivían unos seres en una especie de sociedad paralela que de vez en cuando atrapaban humanos porque necesitan repoblar su mundo y lo hacen quitando el espíritu de la persona y la persona si no la curan se muere y Mm, entonces el espíritu va a vivir ahí. Y entonces, claro, hay que devolver ese espíritu enfermo a la comunidad original de la que salió. Esto es toda una cosa política muy complicada y muy seria, ¿no? Porque, claro, te pueden robar gente, ¿no? claro. Y hay todos unos especialistas. Esto no salió a la luz en el primer momento. A mí me contaban las historias y como pasa normalmente en los lugares, la gente se protege, no te lo cuenta por múltiples motivos, porque es tabú, porque nombrar implica invocar y si tú hablas Mm, mucho eso viene hacia ti porque están en contacto con el mundo urbano y eso te caricaturiza, entonces hay que, bueno, en fin. Y trabajando mucho tiempo, viviendo mucho tiempo allí, pues de repente, al cabo de un año, resulta que sí había personas que curaban eso. Cuando todo el mundo mm, decía, no, 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 eso era antes, hoy ya no se cura nadie. Y entonces, pues dije, no, yo tengo que hablar con estas personas, yo tengo que conocer a estas personas, que quiero saber qué hacen, cómo lo viven. Y empecé a trabajar con ellos y claro, me contaron sus sueños, me contaron testimonios, narraciones y ahí mi conocimiento inicial se enriqueció profundamente. En la realidad indígena, a diferencia de la nuestra, no está separado la narración del uso del conocimiento, ¿no? mm, Y eso uno como antropólogo no lo sabe, entonces llegas ahí, oye, cuéntame, 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 pero saber es para hacer. Entonces, la gente, pues ven, ¿cómo que ven? No, tú cuéntame y ya, no, mm, ven. Entonces, de repente estás ahí, y eso es algo que ocurre mucho en la antropología, que el antropólogo se convierte en ayudante de, porque claro. si no, no tiene sentido, es muy sospechoso un conocimiento que no se aplica, y Mm, estás de ayudante de un chamán o algo, entonces, claro, al nivel de tu competencia limitada, ¿no? Entonces, primero pásame esto en una ofrenda, pásame aquello, entonces empiezas a vivir eso desde dentro y, bueno, ahí es cuando dices, pero ¿dónde estoy, no? ¿Qué está pasando aquí? Y es algo para mí un privilegio, o sea, es un privilegio absoluto poder estar metido ahí dentro, en una realidad tan distinta de la tuya, claro. que te han permitido entrar, o sea, es como algo, no sé, y estás actuando y estás viendo, y claro, lo estás viviendo, porque a cierto nivel, o tú comulgas con eso, o sea, tienes que establecer una negociación dentro de ti Claro. con eso que estás viviendo. No, no te vas a convertir en eso, no puedes convertirte en eso porque tu cuerpo es distinto, ¿no? Quiero decir, Mm, pero hay un momento de implicación muy fuerte, emocional, sensorial, y eso te deja una huella, o sea, mm. te deja una huella, ¿no? Y esa huella es la que yo ya llevo, por eso, digamos, sé cómo hablan, sé cómo explican, sé qué imágenes usan, que ya son las mías cuando explico, ¿no? Viene un poco por ahí, ¿no? Qué bueno, qué interesante. Ujú. Hay una cosa que me pareció interesante también de tu obra, es el trabajo con lo pequeño. Te centras Mm. mucho en imágenes o ya sea, podríamos decir, abstractas al nivel del pensamiento, como pequeños objetos, y me interesaba preguntarte cuáles son tus referentes literarios. Fíjate, es maravilloso cuando lees y te dicen algo de lo que tú estás haciendo que tú no habías percibido, ¿no? Bueno, me pasó bueno, con lo que tú escribiste, cuando leí algo relacionado con eso, yo no me había dado cuenta, o sea, yo no me había dado cuenta que yo actuaba así, ¿no? O sea, Qué bueno. para mí es lo normal, ¿no es lo normal hacerlo así? Pues sí, ¿no? O sea, entonces, entonces, claro, dije, oye, qué interesante, fíjate, ¿no? O sea, puedes pensar
lo que tú escribes desde otra perspectiva. Mm, No lo sé, o sea, no sé de dónde sale eso. Quizá es la antropología, que un poco puedes ver cosas detrás de lo pequeño, ¿no? Puedes ver como metonimias, no mm, el todo por la parte. O sea, tú ves un detalle, cuando tú haces una investigación, tu atención está en los detalles, entonces con el tiempo te familiarizas, aprendes a darte cuenta que todo está impregnado de todo y que los detalles son diferentes. Es decir, mm, que para las personas de otra cultura, algo trivial es otra cosa completamente diferente. Y otra cosa a veces abismalmente diferente, ¿no? Por ejemplo, un claro. río, ¿no? Un río es otra cosa totalmente diferente. Entonces, claro, dentro de todo un sistema. Y entonces ya vas con ese ojo y dices, ¿qué será esto? Esto que yo veo con un vaso, ¿qué será? ¿No? Y quizá eso es lo que me llevó a escribir desde esa perspectiva, ¿no? Un poco inconscientemente, te digo, ¿no? No me estaba pensando que lo estaba haciendo así. De algún modo la curiosidad te lleva a hacerte la pregunta más pequeña, ¿no? La pregunta que te lleve al origen, por decirlo de alguna manera. Exacto. Qué Es como bueno. descubrir, ajá, como descubrir un mundo desde lo pequeño. Mm, qué bueno. Ujú. Antes comentabas que prácticamente no puedes separar tu entidad como antropólogo y como escritor, pero eh, yo quiero preguntarte qué ves, qué notas que tengan en común estos dos oficios. Mm, Bueno, vamos, yo creo que hay muchas cosas, ¿no? O sea, un escritor se documenta en un lugar. Mm, Tiene que mirar el lugar desde una perspectiva. Tiene que mirar las escenas desde una perspectiva. Tiene que ir por la calle, ver a la gente e imaginarse cosas, ¿no? ¿Qué está haciendo esa persona? ¿Por qué se viste así? ¿A dónde irá? ¿No? ¿Qué le habrá pasado? ¿No? Y también tienes que conocer a los personajes. O bueno, los tienes que inventar basándote en algo, ¿no? Yo creo. claro. Entonces, cuando un autor construye un personaje, de alguna manera sigue una metodología antropológica, aunque no lo llame así, Claro. Mm, pero tú tienes que basarte en la observación, en cierta asociación de que, bueno, varias personas que he visto vestidas de esta manera, o yo peinadas o lo que sea, tiene que ver con esto, o sea, para que sea veraz o verosímil un personaje. Entonces, esos métodos de observación, esa penetración en la realidad, aunque uno haga cosas fantásticas, pero tiene que haber algo, ¿no? Que lo sustente, que algo que haga verosímil lo que estás narrando. Esa forma de observar, yo creo que tiene mucho que ver con la antropología, ¿no? De hecho, hay muchos cruces entre antropología y literatura y creo que cada vez más, porque la antropología cada vez es una disciplina menos rígida, que mm, incorpora más formas fluidas, abiertas de percepción de la realidad y dialoga cada vez más con la literatura, ¿no? Porque la literatura es una visión de la vida y si está hecha desde dentro aporta cantidad de información sobre una cultura, ¿no? Entonces para mí es una relación muy fructífera y una relación que me interesa mucho, ¿no? También ver en la literatura quiénes han dialogado, ¿no? Ujú. claro, también pienso la antropología ha basado su análisis en muchos casos en la propia ficción en la que creen los pueblos, ¿no? Claro, Entonces ahí tienes quizás esas leyendas o esas creencias que podrían considerarse ficción desde el punto de vista literario, ¿no? exacto, exactamente. De hecho, cuando uno está haciendo antropología se encuentra cosas, como te comentaba antes de los ríos, que para una persona que vive en una sociedad en la que no existe eso, es decir, que no hay mitología, no hay nada trascendente, la referencia de lo trascendente es la literatura. Mm, Entonces tú dices, estoy viviendo una realidad poética. Bueno, perdón, sí es trascendente lo poético y lo literario, pero quiero decir al nivel de estas culturas en los que la trascendencia tiene que ver con otros niveles del ser, ¿no? Pero claro, tu referencia es la literatura y la poesía y la ficción, porque dices, es que estoy viviendo, y eso es algo, creo que para alguien que viene de Occidente, por decirlo así, ¿no? De una realidad tan distinta, son sus referentes, la literatura. Y dices, estoy viviendo en un mundo increíble, ¿no? Estoy viviendo en un mundo que podría ser literario, ¿no? Entonces claro. sí tienen mucha relación esos mundos con, sí, con estas Mm, realidades. qué bueno. ¿Y qué lee David Lorente Fernández? Pues leo de todo. Mira, leo mucho sobre antropología por mi trabajo y porque me gusta, ¿no? Leo mucho sobre antropología de México, leo mucho sobre antropología de otros lugares, por ejemplo, sobre la Amazonía, que
la Amazonía se ha considerado un poco como, actualmente, como el colmo de la, bueno, el colmo, estoy hablando aquí con palabras, de la alteridad, ¿no? Donde encontramos formas humanas de vivir en el mundo muy diferentes a nivel mental. También en México, pero allí es donde se han hecho muchos experimentos. Entonces, Mm. a mí me gusta mucho familiarizarme con intentar entender esas formas tan distintas, ¿no? Leo mucha novela también, leo cuento, leo también libros de viajes, de investigaciones que no solo tienen que ver con la antropología. Me gusta leer un poco de poesía, también me gusta mucho la poesía, ¿no? Leo un poco de todo, trato Qué de bueno. leer de todo, ¿no? Sí. ¿Y Ujú. escritores o escritoras que te hayan influido a lo largo de tu carrera como escritor? Pues a mí hay muchos, bueno, esa es una pregunta difícil para alguien que escribe, porque él lo tiene a nivel consciente y quizá un crítico es capaz mejor de desentrañarlo, quiero decir, ¿no? Pero bueno, me explico, ¿no? Que a lo mejor uno dice, no, pues a mí me ha influido mucho, yo qué sé, y a lo mejor no, ¿no? O sea, pero por ejemplo, hay un escritor, y de hecho en el libro he tratado de introducir mis lecturas también, ¿no? Dialogando con ellas como si fueran parte de mi observación de la realidad, darle un poco. A mí, por ejemplo, Vargas Llosa es un escritor que me gusta muchísimo porque, bueno, me ayudó mucho a entender Perú, pero más allá de eso, me ayudó a entender cosas de la escritura, ¿no? Y he leído, vamos, muchos escritores, pero quizá con él entendí de una manera diferente, ¿no? Que nos pasa a todos, quizá, ¿no? Que alguno con Sí, alguien conectas, ¿no? Y no sabes por qué, porque a veces no estoy de acuerdo tampoco no sé, por ejemplo, Vargas Llosa tiene mucha violencia en sus novelas, ¿no? mm, Y a mí eso no va conmigo. Quiero decir, el mundo tiene mucha violencia y mm, forma parte de la realidad, pero no es mi estética tanto, ¿no? Entonces, sin claro, embargo, Vargas Llosa para mí es un referente, sí. Ujú. qué bueno. Estaba pensando que en eso que decías, ¿no? Que a veces las influencias son más fáciles de entender desde fuera, pero Mm, desde fuera esa influencia se va a analizar desde el punto de vista del parecido. En cambio, la mm, influencia tiene mucho más que ver con lo sensitivo, ¿no? Con la intuición, tiene más que ver con, no con hacer algo parecido a ese escritor que te gusta, sino con sentir el fuego mm. similar, ¿no? No sé, a mí me gusta pensarlo así. Ah, sí, claro, claro, también. Sí, sí, pues en ese sentido también. Bueno, por ejemplo, desde esa perspectiva que tú dices, ¿no? Vargas Llosa es muy intenso, ¿no? A mí me gusta Sí, la intensidad. A mí me gusta la intensidad porque va con mi propia vida interior, ¿no? Entonces, es una claro. persona intensa. Entonces, quizá ahí eso facilita tu entendimiento, ¿no? Con alguien que parte de premisas parecidas o de formas de sentir parecidas, ¿no? Mm. Sí, es interesante eso. Ujú. Y mientras conversábamos también pensaba en que tu estilo tiene mucho más de latinoamericano que de ibérico, ¿no? Y eso Claro. a mí me llamó especialmente la atención. Sí, sí, sí. Esa, ajá, me interesaba a ver qué veías tú ahí, ¿no? O sea, me imaginaba que algo ibas a comentar sobre eso. Sí, yo he leído, a ver, yo me formé como lector en España, ¿no? Bueno, tengo que decir que mis padres eran profesores de literatura, eso influyó, ¿no? Yo me crié en una casa con muchos libros, oyendo cuestiones de literatura, entonces eso también influyó mucho en que a mí me gustaba leer antes de ser antropólogo, ¿no? Ya era una preocupación mía mucho antes, ¿no? Pero me formé con literatura española, básicamente, ¿no? Bueno, no, miento, me formé con literatura española y cuando descubrí el boom, entonces me metí por completo ahí y me fascinó. Dije, guau, qué pasada, ¿no? Claro. Y leía literatura española, no sé, Carmen Martín Gaite, cosas muy clásicas de posguerra, ¿no? Que me gustan por el estilo, por ese uso del español, por esa realidad del momento. También leí mucho del boom. Y cuando llegué a América Latina, bueno, cuando llegué a México, pues empecé a leer cosas de aquí y también de Perú, ¿no? Y yo creo que en ese momento eso me influyó muy poderosamente. Quizá Claro. más en la forma, quizá está también lo otro, pero está eso, me gusta mucho el lenguaje, me Mm. gusta esta relación entre un lenguaje y una realidad. Claro, yo no puedo explicar la realidad de aquí con un lenguaje que no es de aquí, ¿no? Porque Claro, eso es muy interesante. cada concepto, y aparte es mi propio lenguaje, quiero Claro. decirte, yo no vivo en una burbuja, ni, o Mm, sea, ni vivo en una comunidad española en México, mm, yo vivo en un mundo académico con mexicanos, entre indígenas, entonces, claro, eso hubo una interpenetración muy potente
y tu lenguaje se va cargando de todo eso, vas aprendiendo una forma de expresarte, una forma de... Porque el lenguaje va mucho más allá de la expresión, ¿no? Bueno, Sí, sí. ¿qué vamos a decir de eso, no? Pero Mm. entonces hay una forma de sentir, hay una forma de entender, hay una estética y toda una serie de cuestiones. Y entonces un poco fui transitando sin darme cuenta. Y me doy cuenta en los relatos de que está eso presente, pero tiene que ser así, porque yo hablo de esas realidades. Entonces, esas realidades tienen que ser contadas desde ahí, con ese lenguaje y con esa perspectiva, ¿no? Eh, Pienso que hay una relación indisociable entre todo eso. Ujú. Claro, sí. eh, Personalmente creo que en este parecido en cuanto al estilo, digamos, lo visualicé Ujú. porque tu libro, en tus relatos, aunque no podríamos decir que están encajados en el realismo mágico, lo mágico juega un papel primordial, ¿no? Y eso es muy propio de la literatura latinoamericana, mucho Ujú. más que lo mágico, que ahora está más presente en la literatura española, pero hasta hace unas décadas, prácticamente cuando se trataba de algo mágico, se explicaba que era mágico, ¿no? No entraba mezclado Sí. con la realidad, que esa es la gran diferencia, supongo, en el tratamiento de lo mágico en ambas literaturas. Claro, pero yo creo que eso es básicamente por el papel que lo mágico ocupa en la vida de ambos Claro. lugares. Mm. Es decir, eh, mm, eh, mm, es Claro. brutalmente diferente. O sea, si en España uno empieza a hablar, o sea, como antropólogo, lo puedes contar con un contexto antropológico intelectualizado y entonces, bueno, son formas de sentir y de pensar de Mm. otros seres humanos que tienen una cultura, bueno, vale, ¿no? Pero si eso lo cuentas en el vivir cotidiano, hay todo un problema porque eso no, es muy difícil de aceptar sin que rompa nuestra realidad. ¿Me explico? Hay Claro. cosas que no se pueden aceptar porque nuestra realidad se hace añicos y Mm. eso no todo el mundo se quiere exponer a que tu realidad se haga añicos, ¿no? Bueno, puede hacerse añicos más suavemente o más estrepitosamente dependiendo de muchos contextos, pero yo lo he vivido aquí en mi día a día. Entonces, eso no es una invención ni una creencia, forma parte No, de claro. de una realidad que está sustentada en unos ejes Mm. totalmente distintos de la realidad española y europea en general, que Sí. tiene otros principios ontológicos, otras formas de entender la realidad del mundo, lo que es la persona, lo que debe y no debe ocurrir. Y Mm. claro, hay reductos marginales, ¿no? Los fantasmas, los medium, la gente Claro, que tiene sí. los premonitorios, pero no es socialmente, o sea, si tú sales a la calle, por ejemplo, en México, oye, he soñado esto, entonces la gente lo va a tomar como si dijera, Mm. he tenido un contacto circunstancial con otro Mm. mundo muy reverencial, ¿qué opinas tú? ¿Qué significará? Eso no tiene ningún sentido, algo que te has inventado. No, Sí, no, 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 es importantísimo, claro. es un mensaje que te puede condicionar la vida cotidiana. Y Mm. de ahí a cosas, pues como lo que cuento en la oficina de los fantasmas y otras Mm. cosas que doy aquí del medio académico conmocionado con intrusiones de lo de fuera, que no son intrusiones, y nadie se está planteando que eso se lo ha imaginado, que eres creyente, o fíjate, yo no creo, no, yo soy ateo y no creo en los fantasmas. No, 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 no. O sea, defiéndete porque quién sabe lo que Claro. te va a pasar, ¿no? Mm. Entonces, esas realidades tan diferentes, para mí, separan radicalmente Europa de América Latina, muchas otras Sí, cosas, ¿no? sí. Y para mí es algo que me gusta explorar porque siento que la realidad, eh, y es un juicio personal, tiene muchos matices aquí, muchos Mm. matices. Y muchas cosas que quizá con el tiempo y con el avance de nuestra ciencia y de nuestra percepción de la realidad, se reconocerán como existentes, Mm. ¿no? Porque, digamos, las aislamos desde nuestra visión histórica, cultural del presente. Pero eso lo viven millones de personas Claro. cotidianamente, lo experimentan, lo sienten. No se puede relegar a una mera creencia. Eso es una Claro. forma de vivir la realidad, ¿no? Mm. Y eso por una preocupación personal mía lo quise recoger, Mm. traducir y verter, porque estos relatos también tienen un interés, lo literario puede tener muchos intereses, ¿no? Pues un interés de comunicación, a mí me interesa la comunicación. Entonces, de traducción y comunicación, y decirle a un Mm. lector, mira, ¿no? Mira lo que hay, ¿no? Mira lo que hay de una manera traducida, escrita de una manera que yo intento que sea como atractiva o interesante, pero
yo trabajo con materiales reales, no con ficción, Claro. aunque el libro es ficción, pero no es ficción, ¿no? Mm. Entonces me interesa mucho eso, me interesa como que haya... Yo mismo viví una experiencia de descubrimiento con la literatura de otras realidades y me gustaría eso también, ¿no? Decirle al lector, oye, mira, no humildemente desde mi posición, ¿no? Decirle, mira, esto es lo que yo veo, mira, te lo comparto, Mm. fíjate, ¿no? Qué bueno, qué interesante, qué forma generosa también de entender la literatura, es muy interesante. ¿Y en qué estás trabajando ahora, David? Um, pues sigo pensando sobre el género relatos, me parece un tema interesante, ¿no? Aunque, claro, hay historias para relatos y eso es interesante pensar los géneros por el contenido, ¿no? O sea, Mm. qué es para cada cosa, ¿no? Estoy trabajando pensando en relatos y un poco continuando un poco con este estilo, pero quizá un poquito diferente. Eso es en lo que estoy ahora un poco trabajando, ¿no? Sí. Y Bueno, por- con ganas de sí, dime. no, no, y continuando con cuestiones de antropología, porque llevo, digamos, Claro, también bueno, sí, publicando muchas cosas con antropología, pero sí, esa dualidad, ¿no? La doble sí, vida de superhéroe. exacto. Sí, sí, sí. David, un honor haberte tenido en Bestia Lectora y muchas gracias por recibirnos virtualmente en tu casa. Pues un placer, Tess, y muchas gracias por tu lectura también y por la invitación a tu espacio. Muchas gracias. No, gracias a ti.